enseñanza que va a dar el hermano esta mañana. Vamos a Proverbios 23, 23. Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. This scripture will be in Proverbs chapter 23, verse 23. Proverbs chapter 23, verse 23. Buy the truth and do not sell it. Also wisdom and instruction, and understanding. No one give the time or attention for a brother who will be preaching this morning. Una vez más le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder congregarnos y estudiar una porción más de la palabra de Dios. Once again, we're grateful to our Heavenly Father that has given us another opportunity to come together and to study His Word. Antes de empezar esta mañana, quiero primeramente nuevamente dirigirme a las personas que continúan con nosotros por medio de Facebook Live y esperamos que si acaso tiene algunas preguntas o comentarios al respecto, que usted se puede poner en contacto con nosotros a la información que está pasando por ahí por la pantalla de su televisor. And once again, I would like to direct myself to those of you who are watching our program to Facebook Live. We are happy that you continue to be with us, and if you have any questions or anything that you would like to respond to, remember that all the information that you need to get in contact with us is appearing in your television screen. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con los temas que hemos estado estudiando los domingos por la mañana. This morning we're going to continue to study the theme that we have been looking at Sunday mornings. Hemos dicho que estamos estudiando las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en el Evangelio según Juan. We have said that we are studying the affirmations of our Lord Jesus Christ, which are found in the book of John. Hasta este momento hemos estado estudiando varias de ellas. Creo que son como 6 que hemos estudiado hasta este punto. Up to this point, we have been studying, I think it's about 6 affirmations that our Lord Jesus Christ has already spoken in the book of John. Estuvimos viendo que Jesucristo afirma que Él es el pan del cielo. En Juan capítulo 6 y versículos 34 y 35. También estuvimos viendo que Jesucristo afirma que Él es la luz del mundo. Juan capítulo 8 versículo 12. Estuvimos viendo que Jesús afirma que Él es la puerta de las ovejas, Juan capítulo 10 y versículo 7. Estuvimos viendo que Jesucristo afirma que Él es el buen pastor, Juan capítulo 10 y versículo 11. Y estuvimos viendo que Jesucristo afirma que es la resurrección, Juan capítulo 11 versículo 25. Y entramos a la afirmación o afirmaciones que estamos estudiando al momento, en Juan capítulo 14 versículo 6. La primera afirmación que Jesucristo afirma que Él es el camino. Y dije que aquí me iba a detener un poco porque esta afirmación, aunque se encuentra en un solo versículo, para mí se encuentran 3 afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo está declarando en este versículo. Y hemos estudiado la primera, que Jesús dice, yo soy el camino. En esta mañana vamos a estar estudiando la segunda afirmación que Jesús declara en este versículo, que dice, yo soy la verdad. Up to this point, we have been looking at about 6 affirmations that we find in the book of John. First of all, we noted that Jesus Christ affirmed that He is the bread of life, John chapter 6 and verse 35. Second, Jesus Christ affirms that He is the light of this world, John chapter 8 and verse 12. Third, we find that Jesus Christ affirms that He is the door to the sheep, John chapter 10 and verse 7. And following, we
here that Jesus Christ declares that he is the good shepherd. And then we notice that in John chapter 11 and verse 25, Jesus Christ declares that he is the resurrection. And at this point, we are studying John chapter 14. And when we came to this verse, I told you that even though this verse is a singular verse, which making reference to three affirmations that Jesus Christ has spoken of, because he does affirm three affirmations. Number one, he affirms that he is the way. Number two, he affirms that he is the truth. And number three, we notice that he affirms that he is the truth. So we notice that this is the affirmations of our Lord Jesus Christ. And in order for us just to not skip over all three of them, I have decided to touch and to study with you one at a time. And at this point, we have been looking at John chapter 14 and verse 6, the first part. But today we're going to study John chapter 14 and verse 6, the second part, where Jesus Christ affirmed that he is the truth. And this is where we find ourselves. Así que en Juan capítulo 14, versículo 16, Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. So therefore, let me read the passage once again to you. It is found in John chapter 14 and verse 6. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Vamos a Dios en oración. Let us pray. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana por el tiempo, eterno Dios, que usted nos ha dado para poder acercarnos a su palabra y estudiarla. Le pido que esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Dios, a poder declarar sencillamente los conceptos que usted me ha puesto en mi mente y corazón, eterno Padre. Le pido por aquellos quienes vamos a escuchar de su palabra, que la podamos entender, pero no solamente entender, eterno Dios, poder ponerla en práctica en nuestra vida cristiana si acaso en una manera u otra hemos fallado concerniente a este punto. Esta es nuestra oración. Heavenly Father, we are so content that you have given us once again an opportunity to be able to approach John chapter 14 and verse 6. And as we study the second part of this verse, Father, I ask that you will be with thy servant, that you will give me the words that I need to be able to convey the concepts, that which is needed, Father, for all of us to be able to understand. And whenever we come to a complete understanding, I ask, Father, that you will humble us, that if there is any need within my life to be able to answer to the calling, your calling, Father, that I may do so this morning. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray these things. Por medio de Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Amén. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 14, versículo 6, la segunda parte, que Jesús dice, yo soy la verdad. La primera pregunta que le hacemos al texto es, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Jesucristo me está tratando de informar? ¿Qué es lo que Jesucristo quiere que yo entienda cuando Él dice, yo soy la verdad? Cuando vamos a los lexicógrafos nos damos cuenta de que la palabra verdad, que es la palabra aletheia, simplemente quiere decir algo que es real, algo que está delante de nosotros que es real. Y cuando llegamos a esta conclusión, entonces llegamos a la conclusión de que lo que está delante de nosotros, lo que estamos estudiando, es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dejado. La palabra de Dios es algo que no ha tenido ninguna mixtura humana. Y déjenme explicar lo que quiero decir con esto, porque sabemos bien que Dios usó al humano para poder traer a cabo su verdad. Estamos hablando de la mente de Dios, una mente que se encontraba o que se encuentra en la eternidad,
y por lo tanto los conceptos, los planes y todo aquello lo cual Dios tenía en su mente era conocido por el Espíritu de Dios. Esto lo declara 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 10. Dice, ¿quién conoce la mente de Dios sino es el Espíritu que está en él? Y este Espíritu, el cual existe en Dios, es el cual ha venido a este mundo para poder así revelar y inspirar al ser humano para que él pueda de una manera infalible comunicar lo que está en la mente de Dios y que no exista ningún error. Esto es lo que el Espíritu Santo es lo que vino a hacer. Solo que cuando digo yo que la palabra de Dios, que estaba en la mente de Dios, no ha tenido ningún contacto con el ser humano, a eso me estoy refiriendo. De que el ser humano no le ha añadido nada a lo que existió en la mente de Dios y que vino a este mundo. Porque el Espíritu Santo, al inspirar a cada hombre, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, vino a comunicar lo que está en la mente de Dios, pero sin error. Y nosotros tenemos versículos en cantidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos enseña que la palabra de Dios es perfecta. Por ejemplo, en Salmos capítulo 19, versículo 7, ahí está la palabra del Señor comunicándonos que la palabra de Dios es perfecta. Deuteronomios capítulo 32 y versículo 4 nos está comunicando que la palabra del Señor es perfecta. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 nos comunica que la palabra del Señor es perfecta. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que todo lo que desciende del cielo es perfecto. La palabra de Dios es perfecta. Aún teniendo contacto con el ser humano, la palabra del Señor se mantuvo en su perfección, porque el Espíritu Santo fue el quien inspiró al ser humano para que así pudiese comunicar su verdad, es decir, la verdad de la cual Jesucristo está declarando, para que así nosotros pudiéramos entender plenamente la mente de Dios y que el hombre no venga a decepcionarnos, que no nos venga a engañar. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirar que nadie os engañe con huecas filosofías, con doctrinas de hombres. En otras palabras, Dios nos ha dejado la Biblia que usted y yo podemos leer y entender. No necesitamos a ningún erudito, a ninguna persona, para que nos venga a interpretar la palabra. Claro que nos venimos a reunir en los domingos de la mañana aquí y en los miércoles por la tarde, para que nosotros podamos animarnos estudiando la palabra juntos y poder sacar aquel tesoro que es necesario para que yo pueda engrandecer. El tesoro que Dios quiere poner en vasos de barro, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Así que la verdad es lo que se encuentra en la Biblia. Pero esta verdad de Dios es algo que ha tenido propósito en diferentes dispensaciones. Es decir, está la dispensación patriarcal, está la dispensación mosaica, está la dispensación cristiana. Y ahorita hablamos un poco más de esto. Whenever we talk about the truth, whenever we talk about the phrase that Jesus Christ says, I am the truth, the first question that we come to ask the text is, what is Jesus Christ making reference to here? In other words, I can understand that Jesus Christ is saying, I am the truth, but what is it that he is trying to convey to me? What is it that he is trying to convey to my mind? What is it that he wants me to understand? Well, first and foremost, we notice that if we go to the lexicographers, the people that define the Greek words within the New Testament, and they say that the word aletheia, which is the Greek word that is found there in this passage,
simply means it is that which has been brought down from the mind of God onto the people, and it is making reference to the Bible. But I know that there are people that say, well, if this is the truth, and it conveys one idea, why is it that everyone has their interpretation? Well, we'll get to that in a little while. But first of all, I'm trying to explain the revelation and the inspiration from the mind of God to man. The Word of God has not been contaminated, has not been corrupted by mankind. And let me explain this. When I say this, yes, it has come down from the mind of God, but it has come down as revelation. And whenever we talk about revelation and inspiration, we have to mention the Holy Spirit, the Spirit of God. Because in 2 Corinthians chapter 2 and verse 10, it makes reference to the fact that who knows the mind of God? Is it not the Spirit of God? And yes, it's the Spirit of God. The Holy Spirit is the one that understands the mind of God, and therefore, whenever it is revealed to the minds of men, and whenever they spoke this word, and whenever they wrote this word, it was without error. The Word of God doesn't contain error. The Word of God is perfect. It is the truth, the absolute truth. And it has come to us in form of the Bible. And therefore, whenever we go to the Old Testament and to the New Testament, there are verses that relate to this fact. For example, when you go to Psalms chapter 19 and verse 17, when you read that passage, you're going to notice that it says the Word of God is perfect. Deuteronomy chapter 32 and verse 4. You're going to notice that it is describing God. And it is describing God as being perfect, as being the truth. Then you go to Proverbs chapter 30 and verse 5 and 6. Once again there, the author is making us understand that the Word of God is perfect. And when you come to the New Testament, you go to James chapter 1 and verse 17, it says that every perfect thing comes from above, from the Father of lights. It comes from God, the perfection. And Paul calls it in 2 Corinthians chapter 13 and verse 8 and following, when the perfect comes. It is making reference to the truth of God, when everything is gathered. So therefore, when Jesus Christ is saying, I am the truth, he is making us aware of the fact that he is the mind of God, the Word, the Logos, is embodied in him. And when you read the book of John, John chapter 1 and verse 1, it is making reference that Jesus Christ is the Verb. It's a word. 1 John chapter 5 and verse 7 says, there's three in heaven that give testimony. And once again there, Jesus Christ is mentioned as the Word. So Jesus Christ is the Word. And whenever we talk about Jesus Christ, did you hear what Proverbs chapter 23 and verse 23 says? Notice the definition that it gives of truth. Let me read that to you once again. And I hope that you caught that. Proverbs chapter 23 and verse 23. Notice what the Word of God says. Buy the truth and do not sell it. But look also how it defines truth. Also wisdom and instruction and understanding. That's truth. Truth is wisdom. Jesus Christ is the wisdom of God. 1 Corinthians chapter 1 and verse 30. Instruction. Jesus Christ is the teacher of God, the Father. And number 3, understanding. Jesus Christ is the one that has come to give the Word, or our minds, the understanding of the Word of God. That's why he came to earth. So in all those 3 things, you embody the truth. Cuando vamos a Proverbios capítulo 23 y versículo 23, hermanos, noten en cómo se define la palabra verdad. Otra vez, nuevamente, en Proverbios 23:3 dice, compra la verdad y no la vendas.
la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Noten en cómo define la palabra verdad. La sabiduría de Dios es Cristo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. La enseñanza de Dios es Cristo. Cristo fue enviado del cielo para enseñar la verdad. Juan capítulo 1 versículo 17, donde dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él la enseñó. Y luego la inteligencia. Dios es el Logos, la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 1, 1 Juan capítulo 5 versículo 7. Él es la inteligencia de Dios. Solo que entonces cuando miramos nosotros que Jesús está diciendo yo soy la verdad, es lo que Jesucristo me está dando a entender, que Jesucristo es la mente de Dios que ha venido a este mundo para aclarar las cosas que se habían corrompido, que es la palabra de Dios. Noten, hoy en día nosotros tenemos como verdad las siguientes cosas. Usted puede mirar tres de estas cosas. Primeramente, la opinión del ser humano. La opinión del ser humano ya se ha establecido como verdad para muchas personas. Una opinión es aquello lo cual no tiene evidencias concretas para demostrar que es la verdad. Por eso se le llama opinión, porque no hay evidencias concretas. Cuando Jesucristo vino a este mundo, el ser humano tenía su opinión sobre la verdad de Dios, porque se había corrompido la verdad de Dios a través de los años. Existía el Talmud babilónico, existía el Talmud de Jerusalén. Así que cuando Jesucristo vino a este mundo, note lo que les dice a los hombres religiosos que estaban enseñando. En Mateo capítulo 15, versículo 8 en adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo capítulo 15 y versículo 8 en adelante. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando, noten, como doctrina, mandamientos de hombres. Los hombres ya habían formulado sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, y la estaban presentando como mandamientos de Dios, como la verdad. Y Jesús dice, no. La segunda cosa que el hombre usa para establecer verdad hoy en día es su perspectiva. Es decir, lo que él piensa que el texto religioso nos enseña. En el estudio hermenéutico, esta palabra es la palabra eisegesis, en donde el hombre viene a imponer su concepto, donde el hombre viene a establecer su manera de pensar, su perspectiva en un solo versículo, y le enseña a la gente. Déjenme darles solamente un ejemplo. Usted puede salir y puede hablar con un religioso y le puede decir, Dios estableció una sola iglesia, porque así lo enseña la Biblia, no porque lo diga. La Biblia enseña que Dios estableció. Jesucristo le dice a Pedro, de cierto te digo, que voy a establecer, ¿qué? Dice, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Eso es Jesucristo hablando. Y Jesucristo está diciendo, voy a establecer mi singular, una sola iglesia. No hay iglesias, mi iglesia. Pero usted sale y habla con los religiosos, dice, sí. Lo que Jesucristo estaba diciendo es que va a establecer su iglesia, pero está compuesta de diferentes grupos. El texto no enseña eso. Esa es perspectiva de él, o de aquellos que le están enseñando a él. Y lo han convertido en una verdad, para poder engañar a la multitud. Pero no es verdad. Están las opiniones, están las perspectivas, pero luego también está la realidad cultural. La cultura en la cual vivimos.
Ya se ha formado ciertas verdades en nuestra cultura. Y estas verdades se han establecido como que sí son de Dios. Y no son de Dios. Se puede ver en el tiempo de Jesucristo, se puede ver en el tiempo de Pablo, y se puede ver hoy en día también. De tal manera que ha salido el dicho, cuando andas en España, hacer como los españoles. Cuando andas en México, hacer como los mexicanos. Cuando andas en Estados Unidos, hacer como los estadounidenses. Esa no es la verdad de Dios. Y por eso Jesús vino a decir, yo soy la verdad, para establecer que lo que Él iba a enseñar, lo que Él iba a dejar, eso era lo correcto, no lo que el hombre anda enseñando. Y hoy en día, amigo, amiga, hermano, hermana, usted y yo en ocasiones nos basamos en estas tres cosas que el hombre considera verdad y menospreciamos la verdad de Dios. Creemos más a opiniones, creemos más a las perspectivas de los hombres, creemos más a las verdades culturales que a lo que dice Dios. Pero Jesucristo dice, yo soy la verdad. Yo he venido para establecer la verdad de Dios. Ahora sí, déjeme entrar en lo que dije hace rato, que vamos a entrar concerniente al legislador, al que da la ley. ¿Y cuándo empezó a dar esta verdad? Pero antes de eso tengo que regresar al inglés. Whenever we look at the second part of this verse, we need to understand and we need to stop and think, well, why is Jesus Christ saying this? Number one, because at that particular time, truth has been established in three different ways. Number one, the opinion of man has superseded the Word of God. And let me explain myself. When Jesus Christ came to this earth, there was so many false doctrine and teaching going on. They were no longer adhering to the truth. Because ever since the people of God went to Babylon, to captivity, and when they returned, they now had commentaries. They now had books. And these books were not the Word of God. They were commentaries of the rabbis. And they believed the opinions of the rabbis. They believed in what they wrote and their teachings. So when Jesus came, there was a lot of corruption concerning that. And because of that, Jesus Christ speaks in Matthew chapter 15 and verse 7 and 8, that they were following, that their heart was far from God because they were following men's opinions, that they had converted into doctrine, into commandments of God. And Jesus Christ says, that's false. And we still have that today. Religious men have their own opinions. And because they have their masters, because they have their doctors, because they're well known in the brotherhood, they throw their names around like if they were gods. Well, so-and-so said it. They can't be wrong. They got their doctor's degree. They got their master's degree. So what? It's their opinion. What does the Bible say? What does the Bible say? And second, there is the prospectus. Prospectus are formed by an exercise that in the hermeneutical study we call eisegesis. That is when a person has a concept, has an idea, and he looks for a verse to be able to bring forth that concept to people so they can believe that. And the example that I used was the following, concerning one church. You know, we all know that in Matthew chapter 16 and verse 18, Jesus Christ spoke to Peter and he says, I will build my church, singular. This is Jesus Christ speaking, and he is saying, I'm going to build my church, not my churches. And therefore, when you talk to people about this, you're crazy, you don't know what you're talking about. And then they try to interpret that scripture by saying, yes, it's one body, but yet they're made up of different denominations. That's ridiculous. The Bible doesn't teach that. But
That's their perspective. And they're teaching that as truth. And then comes the cultural reality. Culture has a form of establishing what is truth and what is not truth. And it dictates the life of people. They follow that. Well, the same things that are happening nowadays were happening back in Jesus' time. And that's why Jesus Christ comes and says, I am the truth of God. I am the wisdom of God. I am the intelligence of God. I have the truth. But notice, we go into the third part of this study. Y la tercera parte de este estudio, miramos nosotros que tenemos que entrar primeramente quién fue y quién es el legislador. ¿Quién es el que ha dado la ley? Dios Padre. Jesucristo nos dio la ley. El Espíritu Santo nos dio la ley. Note lo que dice Santiago capítulo 4. ¿Es Santiago? Déjame ver si causa Santiago a lo mejor es. Santiago capítulo 4 versículo 12. Este es el Hijo de Jesucristo diciendo, uno solo es el dador de la ley. Y no está hablando de la ley mosaica. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Uno solo es el dador. ¿Y quién es este que da la ley? Isaías capítulo 33 y versículo 22. Isaías capítulo 33 y versículo 22. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Aquí está hablando del Padre. La palabra Jehová se refiere al Padre. Entonces miramos nosotros que es Dios el que ha dado la ley. ¿Cuándo dio Dios el Padre la ley? La verdad. ¿Cuándo vino de su mente? Tenemos la era patriarcal. Y ahí miramos nosotros que Dios da la ley a quién? A los patriarcas, a los padres de la familia. Y por causa del desarrollo del pecado, Dios entonces escoge a Moisés y le da, estamos hablando del Padre, y le da la ley a Moisés. Perdón. Pero la ley es para detener el pecado. No cambió lo que se dio al principio, sino que se le vino a añadir a lo que Dios dio, ¿verdad? En el tiempo mosaico. ¿Cómo sabemos esto? Qué bueno que me hizo la pregunta. Gálatas capítulo 13, versículo 19, nota lo que dice. Gálatas capítulo 13, versículo 19, dice la palabra del Señor lo siguiente. Y pongan atención. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida. ¿Ve la palabra añadida? Cuando la palabra añadida se presenta, quiere decir que ya hay una existencia de algo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que existía antes de la ley mosaica? La ley patriarcal. ¿Quién la dio? El Padre. ¿Quién dio la ley de Moisés a Moisés? El Padre. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí miramos las tres dispensaciones, ¿las miran? Fue añadida la patriarcal. Y cuando se añadió, está hablando la mosaica. Hasta que viniese ¿quién? La simiente, la era cristiana. La simiente, según versículo 16, es Cristo. Y a Cristo se le dio la responsabilidad de enseñar ¿qué? Esta verdad. ¿Cómo sabemos? Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 15. Y dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra? Está hablando de Jesús. ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. El Padre envió a Jesucristo. Y esto, lo que Jesucristo vino a predicar y a enseñar, se lo dio el Padre. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Note, versículo 48. Dice la palabra del Señor: el que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Note lo que dice: el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Punto. La verdad viene de Dios. Él es el que da la ley. Él es el legislador. Y en el Antiguo Testamento miramos nosotros que se los dio a los patriarcales. Y luego miramos que vino a escoger a Moisés, y a Moisés le vino a dar una añadura a la ley que dio al principio. Dijo, hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino, el Padre le dijo, tú habla lo que yo te voy a decir que hables. Yo te voy a dar mis palabras. Y cuando Jesucristo vino a resucitar, y cuando Jesucristo vino a morir y vino a resucitar, y estaba listo para ascender hacia el Padre, note lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26, dice la palabra del Señor lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nos van a quedar solos. El Espíritu Santo ahora va a venir, que también es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 34. Él va a venir. ¿Y qué va a hacer el Espíritu? Qué bueno que hizo la pregunta. Capítulo 16 y versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, con atención, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién va a oír? Si es el Espíritu del Padre, ¿de quién va a oír? Del Padre. Solo que cuando Jesucristo está diciendo, yo soy la verdad, es lo que Jesucristo está diciendo. Nada ha cambiado desde el principio. Los que han cambiado son ustedes. Ustedes han corrompido la verdad de Dios. Y a través de los años, Dios ha tratado de corregir todo, pero ustedes siguen tercos en sus opiniones, en sus perspectivas, en sus realidades culturales. Ahora yo he venido para demostrarles la mente de Dios, la verdad de Dios. Y no solamente se las voy a demostrar, sino que se las voy a dejar. Y en la Biblia. ¿Sabía usted que el día que usted sea juzgado delante de Dios, los libros que se van a abrir, o el libro que se va a abrir, va a ser la Biblia? La Biblia. Muchos estudiantes dicen, bueno, ¿cómo me gustaría saber yo las preguntas, las contestaciones del examen que me va a dar para la entrada al colegio? Hay un libro que te dice todo. Vas a leer este libro, estás preparado, vas y te dan el examen, ¿verdad? Y entras. Vamos a ser juzgados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Todos vamos a aparecer ante el trono de Dios. Y vamos a ser juzgados. Y usted dice, pero hermano, ahí dice libros. Correcto. Libros. ¿Sería justo Dios si Dios le juzgara concerniente a la era patriarcal? No. Se tiene que abrir el libro de la era patriarcal para juzgar a los que vivieron bajo la era patriarcal. ¿Sería justo que Dios le juzgara a usted bajo la era mosaica? No. Dios va a abrir el libro de la era mosaica y lo va a juzgar conforme a él. Y el tercer libro es el libro del cristianismo. Y es la Biblia.
Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Y quieres saber tu propósito en esta vida? Ve a la Biblia. ¿Quieres saber cómo te puedes salvar? Ve a la Biblia. ¿Quieres saber cuál es la iglesia correcta y verdadera? Ve a la Biblia. Lo que tú quieras saber, ahí está en el Nuevo Testamento. ¿Para qué necesitas a una persona que te lo venga a decir? Ahí está todo. Jesucristo dice, yo soy la verdad. ¿Le crees? Amén. Y él en esta mañana, algunos de ustedes te está diciendo, estás en pecado y te está llamando. No te estoy llamando yo, Cristo te está llamando. No te has portado como te debe de portar. Tienes que corregir tu vida. Cristo te está llamando, Él la verdad. Pero como toda cosa, usted tiene su libre albedrío. Puede rechazar o puede aceptar la verdad que Jesucristo tiene. Y ahí es donde, como dice el americano, ¿verdad? Ahí es donde está el guasonaje. Ahí está el problema. So this morning, whenever we look at the last part of this verse, and I'm almost out of time, I'm going to make it brief. We notice that there's only one lawgiver. You go to Isaiah chapter 33 and verse 22, you go James chapter 4 and verse 12, and you notice that it's the Father. The Father is the one that gives the truth, the law. But the Father gave the law in the patriarch age. He gave the law in the Mosaic age. He gave the law in the Christian dispensation. But nothing has changed. Nothing had changed. It's man that has changed. Whenever God gave the law, the truth, in the patriarch age, it stood up as the truth. And he added to this truth the law of Moses because of sin. That's what Galatians chapter 3 and verse 19 says. But it's the same truth. And when Jesus Christ came to this earth, he being the seed, he came in the behalf of the Father. And the words that he spoke, the words that he directed, was the truth. It was the words of the Father. John chapter 7 verse 15 and 16 says that. John chapter 12 verse 48 to 50 says that. And whenever Jesus Christ ascended onto heaven, he left the Holy Spirit. And the Holy Spirit continued teaching that truth. John chapter 16 and verse 13. So where is the problem? That's why Jesus says, I am the truth. And the truth is the New Testament. Not what man believes, not what man thinks. So this morning as we come to a conclusion, we know that the truth is the New Testament. You will be judged. I will be judged by the New Testament. So therefore, if you're here visiting with us and you have not obeyed Jesus Christ, you find yourselves in sin. And because you find yourselves in sin, you're lost. Romans chapter 6 and verse 23 says that. Do you want to get right with God? Romans chapter 6 and verse 1 and following says what you need to do. You need to hear the word of God, which you heard. It will produce faith in you, which it has. It will make you come to repentance. Now, repentance is something that you choose to do, yes or no, because you have a free will. God is not going to violate your free will. You have a choice. You can accept God or you can discard God. It's up to you. If you accept God, and you take care of those things in your life, then you come to baptism. You're baptized for the forgiveness of your sins, and you enter into the body of Christ. That's your choice. Today, we're making that appeal to you to do it as soon as you can. And if you haven't done things right with God, and you need to take care of something within your life to make sure that you are in the right page,
that also needs to be taken care of. But once again, you have a choice. And this morning, we hope that you make the right choice. Jesus says, I am the truth. Won't you come to him as we're standing things that we did yourself.